Bienvenidos a tu programa Una Nueva Perspectiva, un espacio en donde podrás escuchar temas para crear una nueva realidad. Profesión, amor, familia, bienestar, espiritualidad, intuición, propósito de vida, prosperidad y otros temas más. Cada episodio está diseñado para ti, una guía que te llevará paso a paso para implementar en tu vida desde el primer día. Una Nueva Perspectiva, un programa que te permitirá alcanzar cada uno de tus sueños. Descubre tu potencial y disfruta de la vida que mereces. Y ahora con ustedes, Liliana Ruiz. ¿Cómo desarrollar tu intuición? Segunda parte. Una de las preguntas más comunes son: ¿qué es la intuición? ¿Cuál es el lenguaje de la intuición? ¿Qué es el pasado, presente y futuro? ¿Existe realmente el destino, el azar, o somos acaso creadores de nuestra realidad? Hola amigos, los saluda Liliana Ruiz en la segunda parte del programa Cómo desarrollar tu intuición. Si no has escuchado la primera parte, te sugiero que lo hagas a la brevedad posible, ya que es parte elemental para comprender aún más el programa del día de hoy. Cada día percibimos el universo y la conciencia colectiva como parte de un todo. Estamos experimentando un nivel de vibración más elevado que nos lleva a recordar nuestro verdadero potencial usando una de las mejores herramientas que está despertando en cada uno de nosotros, la intuición. Deseo hacer énfasis el hecho de que todo lo que comparto aquí son mis propias experiencias. No es mi afán de convencer a nadie de nada, más bien te invito a que explores junto conmigo y entonces tú llegues a tus propias conclusiones, ¿te parece? Solo una recomendación: cuidado, porque cuando llegamos a conclusiones muchas veces no vemos más allá de lo que nuestros ojos pueden confirmar como un hecho real. Todo lo contrario, nos limitamos. Por lo tanto, mi sugerencia para ti el día de hoy es que apliques y practiques lo que te comparto con una apertura no solo al contenido de hoy, sino más bien a lo que de él puedas experimentar. En el programa anterior, en la parte número 1 del programa sobre intuición, les dejé un pequeño ejercicio. Algunas personas me escribieron y se sorprendieron de cuál fue el resultado que obtuvieron al aplicar el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Si no lo has hecho, seguramente te vas a dar el tiempo de hacerlo, y por supuesto también me puedes escribir a contacto@lilianaruiz.com por cualquier pregunta que tengas sobre el ejercicio, dudas, comentarios, en fin, lo que tú desees. Muy bien, volviendo al tema, en mi caso, pues todos los días aprendo algo nuevo sobre la intuición, y aunque siempre me gusta tener un cierto grado de escepticismo por mi propio bien también, he aprendido que una mente sin juicios es más libre. Yo en mi proceso de entender lo que es la intuición, también he tenido mis dudas, he tenido momentos difíciles. Hablo mucho de eso en mi libro Contactando con lo Divino y Código Intuitivo, y pues aquí no me puedo extender demasiado, pero lo que sí te puedo decir que al final, cuando elegí observar sin crear juicios todo aquello que me sucedía con respecto al tema de la intuición, mi vida se simplificó considerablemente. El día de hoy hablaremos no solamente lo que es la intuición, porque eso ya lo vimos en el programa número 1, que básicamente la intuición tiene que ver con tu sabiduría interior, esa parte de ti que es natural, que fluye como lo hace el agua, pero cuando nosotros aligeramos nuestras cargas, cuando liberamos nuestra mente y nuestras emociones, le damos acceso a la intuición para que ella nos guíe, nos oriente o conteste nuestras preguntas y podamos elegir así aquello que está en mayor armonía con nosotros y con nuestro plan de vida. El día de hoy me gustaría hablar mucho sobre cuál es el lenguaje de la intuición, así como lo que es el pasado, presente y futuro, si realmente existe o es solamente una interpretación que le damos, es una ilusión o qué sucede. Lo que sí te puedo garantizar es que todos tenemos el poder de acceder a una información mayor. Hay que abrir nuestra mente, nuestro corazón, pero también hay que estar muy con los pies firmes en la tierra, porque lamentablemente he observado personas que practican mucho sobre diferentes artes de adivinación y demás, inclusive
A decir verdad, cuando hablan mucho del tema de ángeles, no siempre están centrados. Y el trabajar en vivir en armonía, en tener paz, pero con todos los días hay que trabajar la mente y las emociones y cuidar del cuerpo para que él sea realmente un templo de la divinidad o del Espíritu Santo, como tú desees llamarlo. Pero a final de cuentas, cuando una persona desarrolla su intuición, pero no está bien centrada, realmente empieza a haber una serie de situaciones complejas que su vida se vuelve caótica. ¿Qué hacer entonces? Bueno, eso también lo veremos un poco más adelante, ¿te parece? ¿Cómo interpreto yo lo que es el pasado? Bueno, el pasado lo podríamos definir como un conjunto de eventos y experiencias que han tenido lugar en un tiempo anterior al presente. Entonces, ¿cuál es el presente? Bueno, lo que llamamos presente es el vivir conscientes de lo que te rodea en el aquí y ahora. Es justamente este instante, que no debería ser influenciado por el pasado, con todo lo que lo conforma, con toda esa historia personal y colectiva, ni tampoco por eventos que aún no son parte de nuestra experiencia, sino más bien mera especulación. Y ahí me estoy refiriendo un poco al futuro. El estar presentes es usar tus 5 sentidos físicos e intuitivos para percibir todo lo que te rodea y de lo cual formas parte como un todo indivisible, pero que es independiente a la vez. En ocasiones, sin embargo, nos sentimos tan alejados de todo porque estamos en la mente que todo lo juzga, todo lo analiza y te desconecta de tu verdadera esencia. La mente puede ser nuestra peor enemiga, nuestra intuición, nuestra mejor aliada. Si hacemos de nuestra mente una aliada y no un cúmulo de pensamientos y memorias desordenadas, podemos cambiar nuestra percepción considerablemente y desde ese nuevo lugar vivir el presente como debe de ser. Entonces, tanto la mente como la intuición van a estar en armonía. Aunque cabe mencionar que cuando estamos percibiendo información de forma intuitiva, la mente no tiene nada que ver. La intuición es nuestra sabiduría interna y la mente no tiene intervención alguna. Entonces, ¿qué es el futuro? Bueno, ¿cuántos de ustedes, me incluyo, nos hemos preocupado por un futuro que en muchas ocasiones es tan diferente a como lo habíamos temido o deseado? ¿No te ha sucedido? Bueno, a mí sí, y muchas veces. Nos aventuramos en una serie de especulaciones, anhelos y temores que dejamos pasar lo más valioso que tenemos, que es el día de hoy, el aquí y el ahora, el presente. Entonces la incertidumbre que trae consigo el futuro bien se puede minimizar cuando entramos en conexión con nosotros mismos, con esa parte que está allí en espera de ser escuchada y tomada en cuenta también. Pero ¿qué es lo que hacemos? La ignoramos, la tachamos de imaginación o sobreponemos el diálogo interno a su dulce susurro que nos dice que tiene la respuesta a nuestras más profundas inquietudes. El futuro para mí es como ir de viaje, en donde si incluyes en tu maleta las herramientas esenciales, entonces vas preparado para la experiencia. Cuando vamos con un sentido de aventura y curiosidad al viaje, estamos más abiertos a disfrutar de momentos llenos de alegría. Quizás en el camino vengan experiencias de dolor, pero si lo permitimos van a ser una gran enseñanza y un crecimiento para nosotros. Amor y madurez al final del camino. Después de ese viaje podemos reflexionar y ser amorosos con nosotros y comprender que todo ha sido parte de un proceso de aprendizaje que quizás necesitábamos vivir. Es posible crear tu realidad. De hecho, son tus creencias más arraigadas en tu subconsciente las que dirigen lo que atraes a tu momento presente. Por eso es muy importante observarnos y darnos cuenta cuáles son nuestros sistemas de creencias, y cuando a nuestro alrededor hay algo que no nos agrada, nos está reflejando en gran parte lo que hay en nuestro interior. Y esto no es para sentirse culpables ni castigarse, sino todo lo contrario, es para observarlo y buscar las herramientas que nos ayuden a salir de ese estancamiento y crear una realidad completamente diferente. Crear, digamos así, un paraíso terrenal. Cuando tomamos conciencia de nuestro verdadero poder co-creador, toma un poco de tiempo para que se proyecten las nuevas creencias en nuestra realidad. Es decir, cuanto más fuerte la intención, atraeremos con mayor rapidez aquello que deseamos crear. Nuestras intenciones crean nuestras experiencias, ¿verdad? Según nuestras decisiones se va revelando el resto del camino. Y eso es lo que
debemos de hacer, andar por la vida con curiosidad, con entusiasmo, sin buscar garantías de nada. Permitir que el universo nos vaya revelando poco a poco nuestro camino. El futuro de la humanidad, francamente, no creo que esté tallado sobre piedra. Sobre el futuro, me queda decir que tú eres el escritor de tu propia historia y a la vez el personaje principal. La pregunta sería, ¿cómo deseas vivir? ¿Qué eliges el día de hoy para vivir con mayor armonía? ¿Estás dispuesto a dejar el pasado atrás para vivir un mejor presente y por lo tanto crear un nuevo futuro? Cuando hablamos sobre el destino, azar o creadores de nuestra realidad, ¿qué te puedo decir? En el programa número 1 les mencionaba que desde mi particular perspectiva es una combinación. Hay eventos en nuestra vida de los cuales no tenemos control, de eso les hablaba. Sin embargo, nosotros podemos aprender a tener control de la forma en la que reaccionamos a esos eventos y de forma simultánea, con el poder de nuestra intención, crear aquella realidad que nosotros realmente deseamos, aquella que nos proporcione paz y armonía en nuestro corazón. No sé ustedes, pero constantemente yo me hacía esa pregunta sobre cuál era nuestro verdadero rol con respecto al destino y la realidad que experimentábamos. Por un lado, me negaba a creer que fuéramos una especie de títeres sin mucha esperanza de que una fuerza superior a nosotros nos dirigiría en todo momento, sin tener la oportunidad de participar. Era como vivir el guión de una obra de teatro en donde simplemente repetíamos lo que decía el guión, mas no teníamos voluntad alguna. Por otro lado, podía observar que pese a mis esfuerzos por tener algo que deseaba, por ejemplo, las cosas no siempre salían como yo quería. Entonces venía otra vez la misma pregunta. ¿Qué caso tiene esforzarme si al final va a pasar lo que tiene que pasar? Bueno, en realidad ni lo uno ni lo otro es lo que gobierna en su totalidad. El universo en muchos aspectos creo que no es completamente determinante, digamos que es flexible y creativo. En sentido figurado, somos como los músicos de una gran orquesta universal en donde efectivamente el maestro tiene su varita que nos va a hacer tocar a todos al unísono de su música. Cada uno con su propia partitura, de tal forma que al usar nuestro instrumento o nuestro don, creamos entre todos una hermosa melodía universal. Y ahí es donde creo que todos somos parte de un todo, valga la redundancia. Somos independientes, cada uno tiene su propio instrumento, don, talento, creatividad, pero a la vez entre todos podemos crear algo hermoso, pero quizás se nos ha olvidado. Puedes elegir tocar con tu instrumento afinado, sin afinar o simplemente no usarlo, esa es tu elección. Por lo tanto, el resultado dependerá de qué tanto deseas ser parte de esta orquesta y vivir la experiencia magna de crear. A mí me encanta crear. Cuando yo he probado estar un poco más tranquila y pasiva, digamos, la verdad no puedo, no me siento bien. Disfruto mucho estar creando cosas nuevas, cosas que me producen alegría y sobre todo aquellas que me permiten ser una contribución, como por ejemplo, vencer mi miedo de crear este programa, este audio o podcast, en donde yo puedo llegar a muchas personas en diferentes partes del mundo, siempre y cuando hablen español, por supuesto, ¿verdad? Bien, entonces, continuando, uno elige el rol que vamos a hacer, porque el talento, las herramientas ya vienen con nosotros, pero podemos participar en la creación universal también. En tu poder de ser parte de la melodía universal, podrás vivir intuitivamente conectado a esa fuente de energía y sabiduría en donde constantemente recordarás el por qué y el para qué estás aquí. Pero para eso, insisto, es importante liberar la mente y las emociones, dejar el ego a un lado y escuchar más a esa voz interna que te invita a que vivas en armonía. Entonces, ¿qué puedes empezar a vivir si eliges ser parte de esta gran orquesta y creamos entre todos la más bella melodía universal? ¿Te gustaría?
Entonces, tu destino es el conjunto de experiencias que tú elegiste vivir. Si averiguamos qué es lo que dice cada religión sobre el tema, te podrás dar cuenta que algunos creen en el hecho de la reencarnación y que por lo mismo regresamos a este plano físico una y otra vez. Aunque no es un tema que voy a tocar aquí y tampoco me interesa crear controversia, lo que sí creo es que nos une una energía superior y para mí esa es la energía del amor. Todos somos responsables de la realidad que observamos, pero también creamos nuestra propia realidad, aquello que es inmediato a nosotros, en nuestro entorno. Por otro lado, yo tengo la impresión de que nosotros eventualmente vamos recordando el qué y el para qué de estar aquí, porque para mí el alma lo sabe todo. Solo viene a vivir la experiencia en este plano y entonces regresará con toda esa nueva información para seguir alimentándose y alimentando a su vez a la fuente divina, causa y razón de todo lo que es y será. Mi experiencia en estos temas de espiritualidad y intuición y demás hacen que de alguna manera tenga mis propias creencias, mismas que he podido confirmar conforme pasa el tiempo. Pero te repito, no pretendo convencerte de nada, simplemente estoy compartiendo mi percepción, la interpretación que yo le doy al tema de la intuición. Para mí, por ejemplo, yo percibo sobre el futuro de que tenemos diferentes posibles futuros y cada uno está de forma simultánea en un eterno aquí y ahora en donde nuestras elecciones van a marcar los siguientes escenarios que vamos a experimentar. Para mí lo más importante es el amor en sus diferentes manifestaciones y eso me recuerda mucho sobre una experiencia, un sueño que tuve yo y que comparto en mi libro Contactando con lo Divino, en donde a mí unos seres me decían, solo el amor es real. Y con el tiempo me fui maravillando del poder percibir la magnitud de esas palabras. Hoy por hoy considero que si logramos vivir en ese amor, que no es el amor de padre, ni de pareja, ni amistad, sino que lo llevamos a un nivel superior, podremos vivir desde un plano en donde no habrá jamás vacío que llenar, dado que el amor mismo lo cubre todo y en ese todo no falta nada. En ese plano de amor, imagínate toda la información que podemos percibir, porque no hay ego, solamente amor. Entonces, la guianza que se recibe por medio de la intuición nos va a encaminar, como decía anteriormente, a nuestro mejor posible futuro si así lo permitimos. Considero que para comenzar a vivir tu vida desde una nueva perspectiva es necesario que comiences a mirarla a través de los ojos de tu alma. Cambiarán tus creencias y comprenderás que efectivamente tú y nadie más que tú eres el artífice de tu destino. Es comprensible que creamos que el destino no fue elegido por nosotros porque vivimos en una sociedad que fomenta el rol de víctimas. Siempre es algo o alguien responsable de lo que nos sucede. Ignoramos el hecho de observarnos a nosotros mismos y la participación que tenemos en aquello que experimentamos en nuestro tiempo presente. Actualmente la ciencia médica, por ejemplo, sostiene que somos nosotros quienes decidimos el momento de nuestro nacimiento. Es interesante, ¿verdad? Se dice que cuando estamos preparados para nacer, se lleva a cabo un proceso de reacciones químicas en el organismo de nuestra madre que conducirán al nacimiento. ¿Recuerdas tú haberlo hecho? Posiblemente no, y sin embargo sí lo hiciste. ¿Y qué es lo que no recuerdas conscientemente respecto a tu destino? A lo largo de nuestra historia personal hemos vivido algunas experiencias y retos que han sido difíciles. Quizás algunos parecieran imposibles de superar, pero en todas estas experiencias solamente tenemos dos opciones: resistirte, rechazar tu experiencia y sentirte víctima de las circunstancias, de Dios, del azar, o aceptar la experiencia con amor, por dolorosa que sea, observar cuál es el mensaje, la experiencia o sabiduría detrás de esa experiencia y seguir adelante, confiando en que hay un propósito mayor que quizás no comprendemos en el momento, pero que seguramente vamos a comprender. Entonces, cambiar las preguntas que hacemos al universo es importante. En lugar de decir, ¿por qué a mí? Otra vez, ¿por qué me está pasando esto? Yo te diría, ¿por qué mejor no hacemos la pregunta? ¿Qué es aquello que no estoy viendo? Que si lo viera, mi vida cambiaría considerablemente. ¿Qué es aquello a lo que me estoy resistiendo? Que si dejara de resistirme, mi vida sería mejor y llena de paz. ¿Te das cuenta? Cuando hacemos otro tipo de preguntas, viene de forma intuitiva esa revelación.
y tu vida cambia, tu vida mejora. En lo personal, cuando a mí algo no me agrada, se puede preguntar, ¿cómo puedo resolver esto? Y cuando digo resolver, no lo digo como yo, Liliana, voy a resolverlo sola, no, es cómo se puede resolver. ¿Qué sería mi rol en esta situación para que esto se resuelva? Entonces, una pregunta mejor elaborada nos brinda la oportunidad de crear nuevas posibilidades. Para vivir en armonía y gratitud, volvernos observadores activos nos permite ver nuestra vida desde todos los ángulos, y esto es importante hacer antes de quererte involucrar totalmente en el tema de la intuición desde la posición de, ok, a partir del día de hoy voy a aprender a contestar todas mis preguntas en todas las áreas de mi vida. Está bien que desees que así sea, pero primero tienes que trabajar en ti, primero tienes que observar qué pensamientos y emociones están generando la realidad que tú estás experimentando ahora. Entonces, ¿qué quieres crear de ahora en adelante? ¿Qué me dirías? A mí me gusta todos los días hacer la siguiente pregunta. Universo, ¿qué hermosa sorpresa tienes preparada para mí el día de hoy? ¿Qué es aquello en lo que debo de enfocar mi atención que me llevará a un siguiente nivel de propósito y felicidad en mi vida? Y sí, como una niña me gusta confiar en el universo. Hacemos equipo. Fluyo con lo que se me revela, evito resistirme y eso me permite ser creativa en la realidad que experimento todos los días. Bien, entonces ahora pasaremos al lenguaje de la intuición. Esa es una parte muy interesante porque cuando a mí las personas me preguntan, bueno, ¿cómo recibes tú la información? En el programa anterior, en el programa número 1 sobre el tema de la intuición, yo les compartía que así como tenemos nuestros sentidos físicos, tenemos nuestros sentidos intuitivos. Es decir, nosotros recibimos información intuitiva a través de la visión, a través de nuestra audición, lo creas o no, a través del olfato, del gusto y a través también de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es como una gran antena que nos va a compartir información. Nuestro cuerpo nos va a revelar, inclusive cuando algo nos puede proporcionar bienestar o cuando representa un peligro. El universo nos habla con imágenes, pero también con sensaciones que resultan como un lenguaje similar para todos y mismos que podemos aprender a identificar, porque conforme tú vayas practicando, tú vas a crear tu propio código intuitivo. Con el tiempo yo aprendí a ir identificando muchas de las imágenes y estas después se vuelven repetitivas. Entonces yo voy creando, digamos, como mi propio diccionario intuitivo en donde yo ya reconozco que ciertos colores, imágenes, sensaciones y demás me están dando un mensaje en particular a la pregunta que yo haga. Y muchas veces antes de hacer la pregunta ya se me está revelando. Por ejemplo, dentro de lo que es el impacto emocional, hay categorías, podríamos decir la categoría positiva que tiene un impacto emocional en nosotros, sería sentir felicidad, estar bromistas, relajados, amorosos, tener un sentimiento de paz, estar alegres, románticos, gratitud, compasivos. Esos para mí son, digamos, emociones positivas. Pero existen las emociones negativas, como confusión, intriga, tristeza, tensión, aburrimiento, soledad, agitamiento, vacío, ansiedad, sentimiento de culpa, sentimiento de desmerecimiento, remordimiento, en sí. Entonces, nuestro cuerpo de alguna manera va a comunicarnos cuando esté teniendo algunas de estas emociones, ya sea dentro de la categoría de las positivas o de las negativas. Hay que prestar atención. Entonces, supongamos que tú quieres tomar una decisión y no estás seguro y haces la pregunta y sientes en tu cuerpo una inquietud, una emoción más bien negativa. Tu cuerpo te está tratando de decir una de dos, o te está resistiendo por otro miedo o una falsa creencia a un cambio o a tomar una decisión, o simplemente tu cuerpo te está diciendo que no es el mejor camino para ti. Entonces es importante seguir haciendo preguntas hasta que nosotros podamos tener una idea más clara de aquello que necesitamos saber. Para mí es vital la elaboración de las preguntas. Si yo deseo saber algo en específico, también es muy importante que yo defina aquello que yo realmente quiero. Muchas personas, cuando yo les hago la pregunta, ¿con qué regularidad
te preguntas a ti mismo, ¿qué es lo que deseo realmente? Es una minoría quien me contesta que se hace a sí mismo esa pregunta. Es interesante, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que vivimos en automático o qué es lo que sucede? Entonces, el querer crear una realidad diferente, lo primero que podemos hacer también es identificar qué deseamos, porque es como cuando vamos a un viaje. Si tú no sabes el destino al cual tú quieres llegar, quizás vas a dar vueltas en vano, vas a dirigirte a diferentes destinos menos aquel que te produce paz o menos aquel que tú querías. Pero entonces para esto es importante definir hacia dónde quieres ir primero. Muchas veces se encuentra en el simple hecho de que nos hemos acostumbrado a funcionar desde las quejas, de los juicios, de las falsas creencias y suposiciones, en lugar de hacer preguntas creativas que nuestra intuición nos pueda guiar. Y nos va a guiar, créeme, la intuición es imparcial, no tiene ninguna emoción, no forma parte de nada, es simplemente está ahí a tu disposición para contestar aquello que tú necesitas saber. Un artista, por ejemplo, ¿de dónde crees que llega toda la inspiración para pintar su obra de arte? En algunos casos son reflejo de sus vivencias, así como interpretaciones de lo que observan, y en otros casos su inspiración llega de una fuente que no es la mente. Es un lugar intangible, pero que se hace tangible a través de su obra de arte. Lo mismo sucede con escritores, con científicos, y la lista puede continuar. Inclusive, muchos empresarios quizás inconscientemente hacen uso de su intuición para crear negocios exitosos, para tomar mejores decisiones, para elegir al mejor personal para su empresa. ¿Te das cuenta? La intuición es tu mejor herramienta para crear una realidad que sea expansiva. Entonces, si la información que te proporciona la intuición te da el poder de crear algo diferente y mejor, ¿por qué no hacerlo? Entonces la mente podemos utilizarla para poner en orden la información, el corazón para hacer las preguntas y la intuición para recibir la respuesta. Parte del saber hacer preguntas es porque nos permite entrar más en contacto con nosotros mismos. Si usamos las preguntas para orientarnos en la vida sobre lo que queremos primeramente y después sobre los cursos de acción, así como posibilidades a la hora de tomar decisiones, te vas a dar cuenta que tu vida fluye con mucha naturalidad. Y si se presenta un aparente obstáculo, también con estas mismas herramientas podrás considerar diferentes opciones para evitarlas, para superarlas y seguir adelante. Algunas personas cuando me dicen, no, es que no me puedo concentrar, no puedo recibir información intuitiva, y les digo, a ver, ¿qué tipo de preguntas hiciste? Bueno, yo pregunté, ¿tendré pronto más dinero? Entonces, si observamos, es muy ambigua, porque pronto, según con qué tiempo lo estás midiendo. Cuando dices más dinero, bueno, yo te pregunto a ti, ¿cuánto es más para ti? Entonces, una mejor pregunta podría ser, ¿cuándo o cómo tendré la estabilidad económica para tener el estilo de vida que siempre he deseado? ¿Qué acciones me ayudarán a lograr la estabilidad económica que requiero en este momento? ¿Sí? Entonces, cuando haces la pregunta de esa forma, te vuelves una invitación y el universo te va a contestar. Otro tipo de preguntas muy comunes es, ¿seré algún día feliz? Eso es ambiguo. Más específico sería, ¿cómo puedo crear más felicidad en mi vida? Otra pregunta ambigua sería, ¿me casaré algún día? Muy común. La pregunta específica sería, ¿qué es aquello que debo de mejorar en mí que me ayudará a casarme y por lo tanto tener estabilidad en mi matrimonio o en mi relación de pareja? Entonces, después de esto es importante prestar atención antes de hacer la pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres saber? Y por lo tanto, no editar las respuestas que recibas, solamente escríbelas o grábalas en alguna aplicación de tu teléfono y deja que la información fluya de manera natural. Y después entonces trata de interpretarlo. A mí me gusta mucho aplicar las polaridades como respuesta, porque además de nuestros sentidos intuitivos y la adecuada elaboración de las preguntas, así como el apoyo de símbolos y categorías que uso mucho en el libro Código Intuitivo, me gusta apoyarme en las polaridades, es decir, respuestas que requieren un sí o un no. Ejemplo, ¿quieres tomar la decisión de un trabajo que te ofrecen y no estás seguro de qué hacer y necesitas dar o tener una respuesta rápida? Las respuestas que percibas pueden estar además en la categoría de mejor, peor, inmediato, después.
Lo importante no es solo recibir una respuesta como un sí o un no, ya que faltaría sustentarla con más datos, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones en donde se requiere tomar una decisión inmediata, es importante considerar aquello que el cuerpo nos está diciendo. ¿Se acuerdan que les habla? Hay que preguntarle al cuerpo, hay que escuchar, sentir, prestar atención a lo que el cuerpo nos dice cuando hacemos una pregunta. Entonces, cuando queremos algo muy específico como un sí o un no, déjame te advierto que la vida no siempre es así de tajante, pero si para efectos del ejemplo de este momento se requiere saber un sí o un no, tú lo puedes experimentar como pesadez en tu cuerpo o contracción, o puedes sentir frío tu cuerpo, o de lo contrario, cuando la respuesta es un sí, puedes sentir ligereza, expansión, y hasta un poco se eleva la temperatura. Entonces, supongamos que ocupas inmediatamente dar una respuesta, conéctate con tu cuerpo y siente. ¿Es ligero? ¿Es pesado? ¿Se expande? ¿Se contrae? ¿Es frío? ¿Caliente? Estas respuestas corporales también pueden ir apoyadas por imágenes, así que es muy importante prestar atención. Yo uso mucho el ejercicio del semáforo cuando hago una pregunta y deseo saber si me conviene tomar esa decisión en el momento y yo veo en mi mente un color verde, para mí es un sí, o sigue adelante, o con confianza. Si veo un amarillo, para mí es precaución o no por el momento. Si veo el color rojo, para mí es definitivamente un no. Te das cuenta, son cosas muy sencillas. Entonces, también cuando la pregunta tiene que ver con un tiempo, lo que llamamos el tiempo lineal, a veces lo que yo veo, digamos, en mi pantalla mental es la temporada del año. Puede ser primavera, verano, otoño o invierno. Entonces, yo ya sé que mi respuesta va a tomar determinado tiempo que se va a ver reflejada en determinada época del año, pero eso ya es un poquito más profundo, ¿verdad? Pero eso es cuando tú quieres saber más o menos sobre el tiempo. Hay muchos factores que influyen en la realización de un evento o en la obtención de una respuesta. Son muchos factores, entonces yo diría que no te obsesiones con el tema de tener una respuesta específica de cuándo exactamente se van a llevar a cabo los eventos de los cuales tú estás preguntando. Para finalizar, me gustaría hablar un poco sobre el observador. Son muchas las preguntas que me he hecho a lo largo del tiempo. Desde niña, pues siempre me llamó la atención indagar aún más sobre todo aquello que yo percibía a simple vista. Hasta el día de hoy, mi curiosidad no ha parado, porque es justamente cuando vivimos en ese estado de constante curiosidad y preguntas al universo que podemos ser capaces de crear algo diferente y mejor cada día. Entonces tú eres el observador que tiene la capacidad de viajar por el tiempo y el espacio recabando información para tu alma, que en su momento hará un compendio de todo y retornará a la fuente con lo aprendido y experimentado. Tú eres el observador que cuando utiliza las herramientas adecuadas puede sintonizarse con su mejor posible futuro, porque ¿quién no te dice que justo en este momento eres el creador de tu gran obra de arte? Tú eres el observador que tiene la oportunidad de ver con todos tus sentidos físicos e intuitivos su presente para que en él se goce y fluya con la magia del universo que no tiene otra intención que hacerte trascender tu personalidad para conectarte con el ser que en verdad eres, un ser infinito, creativo y amoroso que no debe de conformarse con la realidad que otros te quieren vender, sino que te vuelves una invitación para crear en colectivo un mundo mejor. Recuerda, tú tienes dentro de ti la mejor herramienta que es tu intuición. Tú eres el observador que bien puede aprender de su pasado, disfrutar del presente y crear un mejor posible futuro de acuerdo a las elecciones que haces a cada instante. Antes de tomar una decisión, pregúntate si aquello que tú eliges hacer te va a acercar o te va a alejar de aquel destino al que tú quieres llegar. Tú te vuelves co-creador con un universo, te vuelves co-creador con una sabiduría universal que no tiene nada en contra tuya. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer quién eres, aprender a observarte y observar alrededor y entonces crear algo diferente. Muy bien, amigos, si te gustó este programa, te invito a que lo compartas
compártelo con aquellas personas que crees que puede ser de gran utilidad este programa. Y te repito, escucha por favor la parte número 1 de este programa, cómo desarrollar tu intuición, que seguramente encontrarás información valiosa que irá de la mano con lo que escuchaste el día de hoy. Si visitas mi página web www.lilianaruiz.com, podrás descargar gratis los 3 primeros capítulos de mi libro Contactando con lo Divino, que próximamente ya no lo podrán descargar, así que aprovechen. Vayan a mi página web www.lilianaruiz.com y descarguen lo antes posible los 3 primeros capítulos del libro Contactando con lo Divino, y próximamente les tendré una sorpresa porque el libro Código Intuitivo, que está también a la venta en las principales plataformas del mundo, podrán tenerlo en formato audiolibro. Muy bien amigos, me despido de ustedes, bendiciones, mi corazón está con ustedes. Hasta pronto. Este ha sido un programa más de Una Nueva Perspectiva con Liliana Ruiz. No olvides escuchar todos nuestros programas anteriores visitando la página www.lilianaruiz.com. Hasta pronto.